tema del día de hoy se llama máscaras. Y bueno, ven Armando, ven tantito. A ver. Sí, vas a salir en el video, póntela. Ok. A partir de ahorita, ¿cómo se llama este cuate? ¿El Rey Misterio? El guapo. ¿Qué más? A ver, hazle como el Rey, bueno, era la del Rey Misterio, ¿no? O la del Escorpión Dorado. A ver, peluche en el estuche. A ver, hazle como luchador. Ok. Entonces, vamos a darle un aplauso a Armando. Muy bien. Entonces, Armando, si ya quieres ya te la puedes quitar. Si quieres ya te la puedes quitar. Armando nos da una muestra con esta máscara de que cuando, por ejemplo, una persona, los que se dedican a eso, se ponen una máscara, pues cambian su personalidad, ¿no? Cambian su identidad. Dicho, muchos de ellos, pues algunos no solamente su familia, imagino que sabe su verdadero rostro, cómo son. Pero cuando ellos salen con esto, pues ya no es el fulano de tal, sino es Tinieblas, Octagón, Rey Misterio, Carístico, lo que sea, porque ya pierden su identidad personal, ¿no? Entonces, hay veces en que tú y yo portamos esto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyente, una máscara. Y no solamente una, qué bueno que nada más tuviéramos una. Tenemos varias ahí guardadas. Entonces es importante que tanto para los que estamos aquí como los que nos llegaran a ver, es importante empezar a identificar qué es lo que nos está obstaculizando en nuestro caminar o en nuestra vida como creyente. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que tú y yo estoy seguro con las cuales tú y yo tropezamos constantemente, muy seguido, en las cuales tú y yo pareciera que no hay situaciones en nuestro caminar que no nos permiten crecer más de lo que a lo mejor Dios ya te está haciendo crecer. Y ok, podemos dejarle absolutamente todo el rollo a Dios, yo lo entiendo y sí, pero aparte de que está la voluntad de Dios y aparte de que Dios hace su obra, etcétera, Dios lo que nos da es una responsabilidad a ti y a mí. Sí, Él va a cumplir su voluntad, sí, Él es soberano, pero entonces, ¿dónde queda mi parte? ¿No? Mi parte está en la responsabilidad que Él me está otorgando como creyente. Él nos da una responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque o yo creo que todos quisiéramos encontrar el punto en el cual nosotros pudiéramos ya no culparnos tan fuerte por algunas faltas que tú y yo tenemos día con día. Fíjate lo que dice en Gálatas, en el primer versículo, fíjate lo que dice en Gálatas 2:20, dice, ya lo has leído bastantes veces, dice, con Cristo, que dice que estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas dice Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice el versículo, ahora ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Ok, pareciera que entonces, cuando el versículo dice, ya no vivo yo, quiere decir, yo ya no estoy haciendo lo que a mí me complace, lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es conveniente. ¿Por qué? Porque ahorita durante estos minutos vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de actitudes, vamos a hablar quizás de algunas costumbres y vamos a hablar de varias circunstancias de nuestro entorno que no podemos corregir tan fácil. Y que si a lo mejor estamos clavados en una situación que pareciera que nos está lastimando, no sabemos cómo salir y nos pudiéramos llegar a culpar y nos pudiéramos buscar incluso leemos la Biblia, incluso yo sé que varios de los que están aquí pues obviamente estudian, quiero pensar que estudian, que la leen, que la revisan, que la escudriñan y encuentran varias leyes. Pero quiero que observemos algo, lo que dice Pablo, dice, yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, casi como
Tengo que abandonar mi personalidades que tengo. Tengo que abandonar mis hábitos, mis actitudes, mis cosas, mis costumbres, toda mi mentalidad errónea que he tenido durante todo este año, para crecer en una madurez correcta y dejar quizás al lado los berrinches, quizás al lado las malas decisiones, o más bien, no las malas decisiones, sino el que cuando yo decido conforme a mí se me complace y se me pega la gana, sin cuestionar nada, sin preguntar nada, sin recibir dirección de nada, etcétera, porque dice, Cristo vive en mí. Entonces quiere decir algo muy importante, que tenemos que quitarnos las máscaras o las máscaras que tú y yo tenemos, que ya te dije que a qué me refiero con hábitos, actitudes, ¿qué más? Costumbres, varias cosas que tú y yo caminamos y pensamos, es que así tiene que ser, es que, y buscamos mil y una justificaciones, es que no puedo actuar de diferente manera en mi hogar, en mi casa, en mi escuela, con mis amigos, etcétera. Y por eso continúa diciendo, dice, más vivo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice, entonces, estamos acostumbrados a hacer todo lo que tú y yo queremos. Ahora yo te pregunto ahorita en este punto, lo que tú y yo estamos haciendo, o lo que tú estás haciendo, ¿te edifica? La manera en la cual tú tomas decisiones, ¿te edifica? La manera en la cual tú tienes algunos hábitos en tu caminar, en tu diario vivir, ¿te edifican? ¿Y qué puede llamarse como un hábito o como una costumbre, como una actitud? Son reacciones, dice, son reacciones aprendidas y que por lo tanto se pueden cambiar. Hay algunos libros, algunas personas, algunos autores que dicen que hay cosas de nosotros que no se pueden cambiar, hábitos que no se pueden cambiar. Yo te digo, si los hábitos, costumbres y algunas situaciones en tu caminar son reacciones aprendidas, por lo tanto se pueden cambiar. Es decir, ¿a poco tú naciste con una terrible necesidad del cigarro? Lo platicábamos ayer, ¿no? ¿A poco tú y yo nacimos con una terrible necesidad de sentirnos más que los demás? ¿A poco tú y yo nacimos con un mal hábito que a lo mejor es la impuntualidad? O a lo mejor en mi caso, ¿no? ¿A poco tú y yo nacimos con un mal hábito como... Y le podemos sumar una lista, le podemos sumar una lista eterna. Y obviamente dentro de esos hábitos o de esas actitudes, pues implica que hay pecados, hay cosas que tú y yo, pues obviamente nos hacen caer en pecado. ¿Por qué? Porque si esas cosas no nos están edificando en nuestro caminar con Cristo, entonces quiere decir que nos están, ¿qué? Alejando de Cristo completamente. Si tu situación, si tú dices, yo vivo con Cristo, ok, si tú vives en Cristo, entonces quiere decir que tú estás renunciando a tus hábitos, actitud, todo ese rollo, a tus máscaras, a lo que te hace a lo mejor perder tu identidad como persona y como creyente, lo voy a decir como creyente, y entonces no estás haciendo lo que dice el versículo, que es la fe, que la vivo en el Hijo de Dios, sino que entonces estamos haciendo lo que se nos complace. ¿Sí me explico? Dice, entonces hay que tener cuidado. porque una razón por la cual tú y yo debemos de tener cuidado es porque entonces, si tú y yo seguimos en esa labor y en esa búsqueda y seguimos guardándonos máscaras escondidas en nuestro ropero, y que de repente llega el día lunes y nos ponemos la máscara de ¿cuál? El trabajador, ¿no? O los que van a la escuela, pues el del estudiante, y te la pones, ¿no? ¿Qué trance? Bueno, no, esa es otra, ¿verdad? Y te pones una máscara, X, la que sea, y sales. Y llega el martes y el miércoles y te pones otra. En tu casa es otra máscara, son otras costumbres, otras situaciones. Sales de tu casa y es otra situación, ya no eres tú, ni tampoco es Cristo, es el que vive en ti. Son tus costumbres, tus hábitos, lo que te está definiendo, y no es Cristo, no es el Señor lo que nos está definiendo. Llegamos el sábado, ahorita por ejemplo, el sábado aquí a este lugar, y tú te puedes dar cuenta de personas que vienen comúnmente, cómo entran algo más o menos así. Y así su sonrisa bien fingida, ¿no? Pero yo estoy seguro que allá afuera no son así. Y tú también y yo entramos así, porque ya cuando tenemos caminar y tenemos ya testimonio cristiano y todo el rollo, y entramos así.
Bueno, y luego ni saludamos, ¿no? Ni saludamos acá en nuestro rollo y ya nos vale que eso si saludamos, no saludamos y ya nos damos nuestro taco, nuestra importancia, ¿no? Y esas cosas son máscaras. Porque entonces no estamos hablando de que Cristo vive en nosotros. Y sonarán cosas que tú dices, ay, eso es muy insignificante. Sí, yo te aseguro, la pornografía entró por un mal hábito. Grandes pecados como quizás el responder a tus padres, el gritar, el pelear, entraron por un mal hábito, por una mala costumbre. ¿Por qué es importante? Porque si no, nuestra conciencia en nuestro caminar con Cristo se va a cauterizar. ¿Qué significa eso? Que va a llegar un momento en que ya no vamos a sentir ni dolor, ni culpa, ni nada. O sea, todo lo que haga ya así como que va X. Y lo hemos visto en el tema de los leprosos, ¿no? Cuando los leprosos ya se les empieza a llenar la piel de lepra, llega un punto en que ya no sienten, sus terminales nerviosas ya no sienten y pueden romperse un dedo, un brazo, quemarse, lo que sea, y no les duele, porque ya no tienen sensibilidad. Por eso es importante esta parte. Entonces, honras a Dios cuando tus hábitos y actitudes... Honras a Dios cuando tus hábitos y actitudes las transformas por la conciencia del Espíritu Santo en tu mente. Ok, honras a Dios con tus hábitos y actitudes cuando haces a un lado tu manera de pensar, ya se me olvidó la otra, y las sustituyes por la conciencia del Espíritu Santo en tu mente. Y esto lo vemos en el pecado que mora en nosotros. Dice, ok, ya hay un pecado que mora en mí, ok, lo entendemos, pero lo que nos debe gobernar completamente es la conciencia, es la mente del Espíritu Santo en ti y en mí. Por eso es que vimos toda una serie completa de ¿cuántos meses? 2 meses y medio creo nos aventamos del fruto, de la parte del fruto del Espíritu, y que yo igual lo veo como una mandarina que tiene varios gajos y así la vamos desmembrando. Si tú le quitas un gajo a la mandarina, pues ya no es una mandarina, ya es un gajo de una mandarina, no es una parte de, no lo es todo. Entonces es importante que tú y yo sustituyamos eso, porque nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, de ver, de actuar, se va a cauterizar y se va a endurecer. Y esto es muy importante, chavos. No te sorprendas cuando tu vida llegue la indiferencia. No te sorprendas cuando tu vida llegue la indiferencia. ¿Cuál era la otra? Yo no me acuerdo. El desánimo. No te sorprendas cuando en tu vida llegue la indolencia a tu corazón. Fíjate, ahora bien, si un hábito no te ayuda en tu caminar con Cristo, lo tienes que reemplazar. Eso es muy fácil. Si un hábito no te está llevando a tu caminar con Cristo, lo tienes que reemplazar. Hay un hábito, por ejemplo, yo me he topado con comentarios, y este comentario era mío, lo que yo decía antes de llegar a Cristo era, bueno, más bien antes de llegar a Camino era, ¿por qué no vas a Camino de Vientos a las 10 de la mañana? Me decían. Y yo decía, no puedo, tengo que jugar fútbol, ¿no? Ni sabía jugar, ustedes me han visto jugar, ni sabía jugar, ¿no? Pero yo así, tengo que jugar fútbol. Llego a las 11. ¿Por qué? Porque ponía como pretexto el fútbol y parece un hábito, es un hábito y lo podemos ver bueno, ¿no? Ese joven hace ejercicio, ¿no? O ese joven va al gym, ¿no? O ese joven parecería que hace cosas buenas, ¿no? O parecería que hace cosas que, wow, cosas de chavos. Y ahorita menciono fútbol, ejercicio, menciono cualquier cosa, pero tú puedes traer a tu mente, tú que eres mucho más joven que yo, puedes traer a tu mente qué hábitos los chavos ahorita están teniendo que pareciera que son buenos, pero que no lo son. ¿Por qué? Porque Dios no va a querer compartir la misma gloria en tu corazón junto con otra cosa que hay en ti. Esa situación en tu corazón le está robando la gloria a Dios y Dios no va a permitir. Obviamente tenemos a un Dios celoso, lo dice en Deuteronomio, tenemos a un Dios celoso que no va a permitir que tú compartas la gloria con Él junto con otra cosa que a ti te place y te complace. No. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de algo muy importante. ¿Por qué yo no le soy infiel a Ana Karen? Por el momento, aunque lo veas. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahorita no me quiero meter en otro rollo. ¿Por qué crees tú? Porque hay un amor.
Y es al punto al que quiero ir. Si tú y yo no desarrollamos amor por Jesús, pasión por Jesús, pasión por su palabra, pasión por escudriñar, tiene 2 semanas que inició el año, creo que todavía estás a un buen tiempo, a pesar de que ya no se suba el versículo, que al final de cuentas el versículo que mandaba Frida ya después ya no nadie lo peló. Entonces, hablando del grupo de jóvenes, pero creo que todavía estás a un buen tiempo de apasionarte realmente por la palabra de Dios, de escudriñarla y de hacer tu devocional. ¿Y dónde lo busco? Hazlo tú. Todos tenemos celular, ¿sí o no? Puedes buscar, a ver, ¿cuál es tu necesidad? No, pues desánimo. Ok, desánimo. Pon desánimo en buscar palabras aquí en la Biblia y te salen versículos. Sobre eso haz un devocional, levántate temprano. Lee ese versículo, estúdialo, escudriñalo, busca definiciones, pero apasionate por la palabra. ¿Por qué? Porque tú puedes ver, métete a una página cristiana, la que sea. Hay mucha ignorancia de personas que llevan años en Cristo. Inclusive no hay mucha necesidad. Vete a la esquina y pregúntale algo de lo que tú y yo aprendemos aquí. Pregúntaselo a alguien de la esquina. No saben. Porque no hay pasión por la palabra del Señor. Y si no nos apasionamos, si no amamos al Señor, te vuelvo a repetir, ¿por qué yo no lastimo a mi esposa de esa manera? No porque no lo quiera hacer, es de un deseo de mi carne. Pero la amo porque si nada más pongo el puro temor y el miedo a ella, ¿qué va a pasar? Si no, es que Karen me va a ver, ¿no? ¿Y qué crees que voy a empezar? Voy a empezar a mandar mensajes. Y como le tengo nada más temor a Ana Karen, como nada más le tengo miedo a Ana Karen, pues voy a borrar los mensajes, ¿no? Así, y voy a estar así de. Y ya cuando venga, oye mi amor, ¿qué pasó? ¿Quién era? Ay, y luego voy a empezar a cambiarle a mi lista. Si hay una chava por ahí con la cual yo le estoy mandando mensajes, le voy a poner Miguel Tacos, ¿no? Para cuando si lo dejo ahí así de, mi amor, te está hablando Miguel Tacos, ¿no? Oye, pero ¿por qué está así con esa foto Miguel Tacos? Es que tú no sabes, era transvesti antes, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me detiene? No es eso. No es que me vaya a descubrir, no es otra, sino es el amor que yo le tengo a ella. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a quitarme mis máscaras? El amor al Señor, la pasión por el Señor. Disciplinarte realmente, lo escuchamos domingo con domingo, disciplinarnos realmente en lo que Él quiere para con nosotros. Si tú te dices que eres cristiano, pues debemos de estudiar esto, debemos de escudriñar su palabra. Dice, para terminar, dice, número 1, te voy a dar 3 puntos para tratar de brincar estas máscaras y quitárnoslas por completo. Dice, número 1, no huyas de tus actitudes o tus malas actitudes o tus hábitos. ¿Por qué? Te lo dije la otra vez, no podemos limitar nuestro caminar con Jesús a un simple cambio de juicios, a un simple cambio de actitudes. ¿Por qué no? Porque lo que debemos de enfocarnos es por un cambio de corazón, y es bíblico. El Señor dice en su palabra, ¿qué dice? Les quitaré un corazón de piedra y les pondré uno de. Hay un cambio de corazón. Es lo que tú y yo debemos de aspirar. Si tú y yo aspiramos nada más a un cambio de conducta, vamos a vivir frustrados toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque vamos a querer, escúchalo, vamos a querer rehabilitar algo que ya está podrido. Ay, sí, tan feo, sí, tan feo. Algo que ya está corrupto, que me refiero a mi carne. La Biblia lo menciona así, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tú y yo vivimos por buscar el cambio de una conducta, vamos a vivir frustrados. Entonces no huyas, identifícalo. Mientras tú y yo tengamos cosas en lo secreto, nunca sanaremos nada. ¿Qué tengo que hacer? Confesarme delante de Dios. Si tú eres de los que le da por buscar consejería, busca consejería. Pero no puedes tú andar solo. Fíjate lo que dice Romanos 8, 3 al 4. Dice, ¿la tenemos? Sí, porque lo que era imposible para la ley, para la ley mosaica, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Es decir,
La ley que estaba, el conjunto de reglas que estaba, no fue suficiente para transformarnos. Tuvo que Dios enviar a su Hijo en semejanza de la misma carne para que el pecado quedara incrustado en él, y a su causa del pecado condenó a ese pecado en la carne de Jesús, lo condenó, lo destruyó, lo eliminó, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No huyas de esto. No puedes tú solo, necesitas ¿de quién? De Jesús, necesitas del Padre completamente. ¿Por qué? Porque Él hizo esto por ti, por mí. Por nuestros propios medios jamás vamos a solucionar y poder quitarnos estas cosas que se ven bonitas pero que nos estorban, porque no nos hacen ser sinceros, no nos hacen ser genuinos, y obviamente si no hay sinceridad no está la verdad en nosotros. Número 2, dice la religiosidad, o si quieres ponerle legalismo. Hay que vencer la religiosidad, hay que vencer el legalismo. Te vuelvo a repetir, joven, ¿cómo yo voy a tener temor de Dios si no lo amo? Si nada más tenemos temor de Dios, siempre vamos a vivir huyendo de su presencia. Necesitamos urgentemente quitarnos el legalismo de nuestro corazón. ¿Por qué? El amor por Dios es la gasolina de la santidad. Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, otra vez, no es en tus medios, no son con tus reglas, no porque ayunes, te levantes, no veas nada, hagas lo que hagas, no, es ¿por qué? Por gracia. Por gracia somos salvados. La gracia es lo que nos va a ayudar a vencer el pecado. ¿Qué nos va a ayudar? Y ahorita lo vamos a ver. Para terminar dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces vamos a quitarnos el legalismo. ¿Por qué? Porque debemos de desarrollar la gracia de Dios en nosotros, que es el amor por Dios, es la gasolina de nuestra santidad. Si tú y yo vivimos con un conjunto de reglas y leyes, entonces estamos viviendo en un legalismo, en una religiosidad. Y te vuelvo a repetir, no podemos limitar nuestra vida cristiana a un cambio de conducta, cuando lo que Dios quiere es transformar nuestro corazón. ¿Y cómo va a transformar nuestro corazón? Con el amor, únicamente. Número 3 y último, dice la gracia, lo que ya te había dicho, la gracia vence al pecado. Y en el título de la plática decía máscara versus no sé qué. Habla de una lucha que tú y yo enfrentamos, pero ¿qué va a vencer a mis mascarillas o a mis máscaras que tengo? ¿Qué le va a vencer? La gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Es lo que nos va a dar madurez espiritual. Los jóvenes, si están chavos, sí, qué chido, pero no puedes seguir pensando como un joven allá afuera. No puedes vivir, si tú tienes 20 años, tú debes de pensar como una persona sabia, aunque no hay jóvenes sabios, pero debes de allá afuera dicen que no hay jóvenes sabios, pero tú, por la ley que está en ti, que es la de Cristo, debes de funcionar de esa manera. Entonces, gracia va sobre pecado. Entonces, tú y yo necesitamos depender de Él. Dice Romanos 5, 20 al 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Ok? Entonces está hablando aquí algo muy importante. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahí está, cuando el pecado sobreabunda, y yo me di cuenta, cuando leo esto me doy cuenta que en mi vida cada vez que cometo un error, que cometo un pecado, quiere decir, yo me siento culpable, me siento menos, me siento mal, me siento de la fregada, siento que no sirve mi caminar con Cristo, pero aquí me está diciendo, hey, en eso que tú no puedes superar, está mi gracia. Y lo vuelve a decir después, ¿no? En Corintios, cuando le dice, hey, basta mi gracia, nada más. Y dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La ley se introdujo en mí, y habla de la ley mosaica, de la ley de Moisés, la ley que se regían. Y hay varias personas que actualmente todavía se quieren regir, bueno, Dice, no vine a abrogar la ley de los profetas, pero queremos vivir en un legalismo, en un conjunto de reglas.
Y lo que nos va a dar sanidad completa a nuestro corazón es el amor a Dios, a Jesús, no un conjunto de reglas. Fíjate lo que dice en el 1, 2, en el siguiente dice, muertos al pecado. Pues, ¿qué pues diremos? Perseveremos, porque esto lo quiero explicar, perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, entonces voy a pecar bien chido, ¿no? Entonces si me gusta la salsa, pues me voy a los congal. Bueno, a mi tiempo se decía congal, ahorita que es, bueno, me voy a un baile y una u otra y otra. Pues entonces si el pecado, si entre más peco, más va a haber gracia. No, pues véngase nosotros tu reino y todo lo que pueda haber aquí, ¿no? Si hay más pecado, pues entonces puedo hacer lo que sea. No, ¿qué pues diremos? Entonces, en el pecado, vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si tú te mueres en tu cuerpo físico, ¿cómo rayos vas a querer regresar a lo de antes si tú vas a estar en la gloria del Señor? ¿Sí me explico? O sea, si tú de repente ahorita sales del cuerpo y te vas al cielo y estás allá, y ¿tú crees que vas a estar extrañando y añorando tu carne y todo lo que haces aquí, todo lo que tú y yo hacemos? No. Así pasa con nuestro caminar con creyentes. Qué bueno que estamos ya gente creyente aquí, porque entonces eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué quiere? Que lo amemos completamente Él, para que su amor nos quite las máscaras y los malos hábitos, y para que simplemente así su gracia sobreabunde sobre nosotros. Vamos a caminar en Él. Así que Padre, en el nombre de Jesús,